Vamos a hablar ahora de las imperfecciones en las estructuras cristalinas. Nosotros tratamos en el material anterior, pues a los átomos o a los arreglos atómicos, como si no, pues si no hubiera alguna, algún desorden, ¿no? Es decir, teníamos el arreglo perfectamente alineado. La realidad es que, pues en la naturaleza, los materiales no van a ser perfectos, van a tener cuestiones que vamos a conocer como imperfecciones. Eh, para comenzar, pues con este subtema, me gustaría preguntarles algunas cosas. Voy a leer las preguntas que están en pantalla. La primera la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿por qué creen que los metales se pueden doblar sin romper y los cerámicos no se pueden doblar sin romper? ¿Qué opinan? Pues como lo vimos en las primeras clases, en la conformación de sus átomos, por ejemplo en el del metal, que todavía se podían ir alineando unos con otros, pero supongamos que los cerámicos están todavía mucho más agarrados, como se dice, más atraídos unos a otros, que por más que los quieres mover, se rompen y no puede haber ese intercambio entre átomos todavía. Ok, muy bien, esa es una explicación. ¿Quién opina algo diferente o opina algo igual? Es por la estructura atómica, más que nada un cerámico es un sólido amorfo y un metal es un cristalino, valga la redundancia. Tiene su acomodo atómico bien compactado, o sea, bien estructurado, y un cerámico no tiene esa estructura o ese acomodo atómico que sí pertenece a los metales. Ok, muy bien. Ahorita vamos a platicar al respecto de esa pregunta. La siguiente, ¿qué diferencia tiene el acero del hierro? ¿Qué diferencia ¿Qué, recuerdan que hay? Desde luego, el acero del hierro es muy, muy distinto, ¿no? Si nosotros medimos las propiedades mecánicas, el hierro, cuando lo conocemos, ¿no? Como hierro dulce, pues bueno, lo podemos maquinar con bastante facilidad. Si le damos un golpe, pues fácilmente podemos desprender material de él. El acero, por otro lado, si nos fijamos en el acero grado herramienta, ¿no? Que es uno de los más duros, con una dureza alta, pues bueno, las propiedades mecánicas son totalmente distintas. Deformarlo, pues ya cuesta muchísimo trabajo. Incluso maquinarlo, pues bueno, dañamos, ¿no? Nos vamos a llevar bastante herramienta antes de poder maquinarlo, ¿no? Entonces, bueno, las diferencias mecánicas son bastantes. Ahora, a nivel atómico, ¿qué diferencia tienen? El hierro es una aleación, ¿no? Ah, el acero, perdón, de hierro y carbono. Ok, ahorita vamos a checarlo también. Y la última, ¿por qué no usamos celdas solares como principal fuente de energía? Todos hemos escuchado, pues bueno, que la energía solar pues es bastante prometedora por la cuestión de que pues empleamos una fuente que todavía tiene bastante tiempo de vida, ¿no? Aproximadamente 5 mil millones de años, ¿no? Y, pues bueno, la radiación que emite es bastante amplia. Entonces, ¿por qué no migrar todas las fuentes energéticas a una sola, que es la solar, ¿no? Si ya tenemos celdas fotovoltaicas. ¿Ustedes qué imaginan? Por la eficiencia, si mal no recuerdo, ¿no? Las celdas solares actuales no tienen una gran capacidad para convertir la energía solar en energía eléctrica. Así es, la eficiencia es la clave, ¿no? De esta parte. En general, las tres preguntas se encuentran relacionadas o la respuesta va relacionada a un enfoque similar, que son los defectos. Los defectos en los materiales van a ser sumamente importantes porque van a modificar las propiedades de los materiales. ¿A qué grado? Pues bueno, al grado de las preguntas que se muestran ahí. Los defectos son los que permiten que los metales, dentro de algunas cuestiones, ¿no? Desde luego, también la parte de los enlaces atómicos influye, pero dentro de ellos
las imperfecciones es lo que permite que los metales se puedan doblar sin romper, un tipo de imperfección que conocemos como de tipo lineal, que vamos a ver más adelante. La diferencia entre las propiedades mecánicas del acero y del hierro viene dado por imperfecciones también. Una aleación es muy importante. Una aleación se da entre átomos de similar tamaño. En el caso del acero, pues el acero contiene carbón y el carbón se considera como una imperfección. Vamos a definirlo más adelante. Y claro, ¿no? Lo que mencionaba el compañero, la eficiencia en las celdas solares es la que nos restringe en el poder migrar nuestra energía a esa fuente. ¿Por qué ustedes han empleado alguna vez, supongo, las celdas comerciales de silicio, cierto? ¿Cuánta eficiencia creen ustedes que tengan? Por el 20%, creo, Ok, por el o menos. 20%. ¿Quién opina diferente? ¿Cuánto se imaginan? Yo digo que como también es bueno, pero no a la vez no es tan eficiente, pues podría ser algún 60, Ok, un 50, la mitad. ok. ¿Quién opina diferente? O sea, al final, Yo había oído por ahí que era como el 9%. muy bien. Pues bueno, realmente la eficiencia es baja, como mencionó el compañero. ¿Qué tan baja? Esa es la pregunta. Sumamente baja. Las eficiencias de las celdas comerciales oscilan por el 3 o el 4% de eficiencia de las de silicio. Experimentalmente se han pues generado algunos tipos de celdas, eh, digamos a nivel investigación, ¿no? No en producción industrial, pero la eficiencia definitivamente no pasa el 30%. Hablar de un 30% es una eficiencia altísima, ¿no? Hablar de un 60%, pues ya ni siquiera pues comparamos, ¿no? Alcanzando el 60% ya podríamos probablemente migrar todo nuestro sistema energético a la parte de las celdas solares. Y bueno, este motivo del que no se haya encontrado todavía una celda muy eficiente, pues influye principalmente en las imperfecciones que se tienen y también en el tipo de materiales que se seleccionan para su fabricación. Pero bueno, la parte de los defectos son importantes. Entonces observamos cómo contrastan, ¿no? Por un lado, los defectos nos permiten tener algunas propiedades mecánicas, nos permiten, por ejemplo, incrementar la dureza en algunos materiales, pero también en otras aplicaciones representa un obstáculo para llegar a niveles altos de eficiencia. Entonces los defectos no se catalogan como buenos o malos, simplemente se catalogan como que pueden modificar las propiedades y dependiendo de la aplicación que nosotros querramos constituir, pues va a ser el si nos va a convenir tener defectos o no y qué tipo de defectos es el que nos va a convenir tener. Para ello, pues bueno, antes de abordar los defectos, vamos a definir lo que es un monocristal y lo que es un policristal. Cuando hablamos de un material monocristalino, decimos que la red o la estructura que él tiene, la celda unitaria, se repite en las tres dimensiones o en los tres ejes, que es A, B y C. Y bueno, y no tiene ninguna interrupción, no tiene una falta de celdas, es decir, simplemente tenemos esta repetición a lo largo de los tres ejes. Y bueno, y eso lo conceptualizamos como un monocristal. Este monocristal va a ser la representación de un cristal perfecto, ¿ok? En el caso de que tengamos un material policristalino, este material va a tener una interrupción en esta secuencia. Y aunque hablemos que es un material que tiene el mismo tipo de átomos o el mismo tipo de celdas, podría ser policristalino si en algún momento esta periodicidad se interrumpe e incluso si llega a rotar un poco. En el caso de los monocristales, pues se encuentran representados por el esquema de la izquierda, el primer esquema, este de aquí. Como podemos observar, pues es una estructura, un ordenamiento que se repite en todas las direcciones y únicamente tenemos ese ordenamiento, entonces lo definimos como un monocristal. En el diagrama del medio, pues tenemos un policristal. Aquí podemos ver que a pesar de que se trata del mismo arreglo y de los mismos átomos, en algunas secciones se encuentra rotada, se encuentra separada. Estas secciones de interrupción se encuentran marcadas por las líneas punteadas.
Cuando tenemos un material constituido de esta forma, decimos que es policristalino. Y cuando no tenemos ningún ordenamiento, ningún tipo de ordenamiento, pues vamos a tener un material que es amorfo, ¿ok? ¿Qué materiales creen que puedan ser monocristales, policristales y cuáles puedan ser amorfos? Por ejemplo, los metales forman cristales, no forman cristales, los cerámicos son amorfos o forman cristales. ¿Cómo se imaginan ustedes que exista una regla para esta formación de monocristales o policristales? ¿Qué se imaginan? ¿Ya no hacen lo mismo pero con los diamantes? Para medir su pureza, pues hacen creo que un estudio a través de, no sé si es un infrarrojo, les hacen pasar un haz de luz a través de eso. Supongo que la refracción de ese haz de luz se puede calcular y medir la pureza y así determinar si es un policristalino o un monocristal. Ok, sí hay técnicas para analizar las propiedades de estructura de un material, particularmente los cristales los diamantes incrementan su valor entre más se parezcan a un monocristal. En la transformación de la fase de grafito a diamante, pues involucran diversos procesos y también no se tiene un control, bien establecido. ¿Por qué? Porque se da en la naturaleza. Entonces es muy común que algunos cristales guarden algunas regiones con grafito en el interior, muy pequeñas, alrededor de nanómetros. Pero bueno, esos puntos, ¿no? O esas regiones de grafito disminuyen el valor entre más abundantes sean. Eso es verdad, ¿no? Pero digamos, el diamante es un cristal, el grafito es un cristal. A eso me refiero, ¿no? Con la pregunta. Hay materiales que formen exclusivamente monocristales, hay materiales que formen exclusivamente policristales. Por ejemplo, las moléculas biológicas pueden formar cristales. ¿Qué creen ustedes? Según recuerdo, el agua forma un cristal al congelarse, ¿no? Porque se forman anillos de las moléculas del agua. Y eso explica por qué el agua congelada es menos densa que el agua líquida. Ok, en el caso particular del agua, pues sí, sí puede formar cristales. La condición es el ordenamiento atómico. Esa va a ser la única condición. De tal forma que vamos a poder tener cristales básicamente de cualquier material, siempre y cuando encontremos las condiciones para formarlos. Entonces, los metales muy fácilmente forman cristales. ¿Por qué? Porque nos referimos, acuérdense, cuando hablamos de cristales, no nos referimos a una pieza transparente que usualmente pues encontramos, ¿no? En las tiendas o que vemos en las series o que vemos en los medios de comunicación. Al referirnos de un cristal, estamos hablando de un ordenamiento atómico que es periódico en las tres direcciones. Mientras tengamos ese ordenamiento, cualquier material que lo presente va a poder definirse como un cristal, sea un metal, sea un cerámico, sea un polímero, incluso sea una proteína, ¿no? Actualmente se estudian algunos métodos para cristalizar proteínas y esto pretende que sea una metodología alternativa para la identificación y caracterización de estas biomoléculas. Por el contrario, vamos a poder tener también materiales amorfos. Por ejemplo, existen metales amorfos. Hay artículos, o más bien revistas especializadas, que buscan trabajos que estudien materiales que forman pues cuestiones amorfas, ¿no? Y el poder llegar a un metal amorfo, pues es algo complicado, ¿no? No es algo sencillo, requiere un estudio serio. Eh, ¿Ustedes consideran que es más fácil formar un policristal o un monocristal? Un policristal. Policristal. Ok, pues sí, en la naturaleza más fácilmente encontramos un policristal. ¿Por qué? Porque es más fácil tener una estructura desordenada que ordenada, ¿cierto? Y de hecho, el proceso para reducir las imperfecciones, ¿no? Que propiamente un policristal pues tendría más imperfecciones que un monocristal, eh, pues
concierne a los estudios, por ejemplo, de tecnología de semiconductores. Las obleas de silicio son silicio, claro, pero este lleva un tratamiento para reducir todos los defectos que se encuentren en, en la estructura del material. Entonces, generar materiales que sean monocristales es muy costoso, es bastante costoso, y en la naturaleza mayormente encontramos estructuras policristalinas que monocristalinas. Vamos a clasificar los defectos y bueno, vamos a, principalmente a hablar, o más bien vamos a comenzar a hablar de los defectos puntuales. Una imperfección puntual, pues bueno, va a ser un defecto que se encuentre en el orden de un átomo. Y bueno, lo vamos a definir que podemos tener la ausencia de un átomo en una matriz. A esa ausencia le vamos a llamar vacancia. Vamos a poder también identificar la presencia de un átomo distinto en un material, en la estructura de un material, y a ello le vamos a llamar una impureza. Y bueno, este tipo de imperfecciones, pues recuerden, les vamos a llamar defectos puntuales debido a que el tamaño o el orden de estas impurezas va a ser del nivel atómico, ¿ok? De tal forma que podemos reconocer los siguientes defectos. Si nosotros tenemos una estructura, una matriz, ¿no?, de un material, un ordenamiento, y colocamos un material, un átomo diferente, en donde debiera de ubicarse un átomo del material original, entonces vamos a decir que es un defecto sustitucional. Dentro de los defectos sustitucionales pudiera ser que yo escoja un átomo que tenga un menor diámetro y un átomo que tenga un mayor diámetro. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar que yo elija una diferencia o que tenga una diferencia de diámetros? Que bueno, en un caso va a relajar la parte del empaquetamiento, ¿verdad? Si nosotros imaginamos que los átomos pues son personas y están tocando hombro con hombro, ¿no?, y quitamos a una de estas personas y ponemos a una persona más delgada, pues va a sobrar un espacio, entonces la estructura va a poder relajarse un poco. Si por el contrario nosotros incrustamos una partícula que sea muchísimo más grande, el diámetro sea mayor, pues vamos a colocar esfuerzos en la estructura. Entonces estos defectos puntuales van a estar ligados a la modificación de las propiedades mecánicas, ¿no?, principalmente. Vamos a reconocer también otro tipo de imperfección puntual importante, que va a ser cuando nosotros tengamos la estructura ordenada atómica de un material y reconocemos que hay algunos espacios entre los átomos. Estos espacios los vamos a conocer como intersticios. Los intersticios, pues bueno, van a ser de un cierto volumen que en la práctica, en la primera práctica, pues vamos a observar de qué magnitud es ese volumen, pero en estos intersticios y en dicho volumen vamos a poder insertar un tipo de átomos determinado. No cualquier átomo se puede insertar en los intersticios porque va a estar restringido, como les decía, por el volumen que ocupa este espacio. Entonces, dependiendo de este volumen, vamos a poder insertar una cantidad de átomos determinada, que básicamente son los átomos que se encuentran al inicio de la tabla periódica, del nitrógeno hacia abajo. Y bueno, a esa inserción de átomos en estos espacios los vamos a conocer como defecto intersticial, ¿ok? Y bueno, cuando nosotros tenemos una estructura, un arreglo de átomos y retiramos simplemente un átomo del lugar donde debería de estar, vamos a tener un defecto puntual del tipo vacancia, ¿ok? Este tipo de defectos, en general, les decía que van a modificar las propiedades mecánicas. Por ejemplo, la dureza se va a ver modificada. Y por las cuestiones que les comentaba de la estructura de red, por ejemplo, si nos fijamos en la figura que corresponde a la ilustración del defecto intersticial, pues vemos que si a lo mejor nosotros presionáramos de este lado y generáramos una fuerza, pues el espacio intersticial podría permitirnos relajar un poco la matriz, ¿no?, tener un efecto como de amortiguamiento. Pero si nosotros llenamos estos intersticios de átomos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando haga el mismo esfuerzo, ya no voy a poder tener ese efecto de relajación o ese efecto como si fuera un amortiguamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya se ocupa un lugar en esta parte y ya se presenta una oposición de fuerzas.
También vamos a tener que, gracias a estos defectos, vamos a tener la modificación del bandgap, del cual mencionamos brevemente la sesión pasada. En este sentido, pues bueno, recordamos que el bandgap pues es una región prohibida, ¿no? Es una región prohibida en el sentido de transiciones energéticas, y esto lo definimos o lo usamos de mayor manera en semiconductores. Si queremos que un electrón pase de una banda, por ejemplo, de la banda de valencia a la banda superior, que es la banda de conducción, y en ese sentido, el que nosotros coloquemos elementos de un átomo distinto a una matriz original de un átomo que originalmente estaba conformada de un mismo tipo de átomos, pues va a permitir que haya un intercambio electrónico entre los átomos. Y esto a su vez pues va a permitir que el valor del bandgap cambie. En algunos casos se puede llegar a reducir y en otros casos se puede llegar a aumentar, dependiendo de la naturaleza de los materiales. Y bueno, también nos va a permitir o va a influir directamente en la eficiencia energética, en el transporte de cargas, por ejemplo, en el transporte de calor, y a la hora de que nosotros generamos un par electrón hueco y queremos movilizar las cargas que se han generado, por ejemplo, este caso particular es el que se ve en las celdas solares, pues también se va a ver modificado por la presencia de estos defectos. En el caso de las celdas solares en general, entre menos defectos haya, la conducción o el transporte de cargas va a ser mucho mejor, ¿ok? Estos defectos van a representar los defectos puntuales, van a representar pues trampas energéticas, y lo podemos contemplar de que si queremos transportar un flujo de electrones y se atraviesa por ahí un defecto puntual, pues generalmente los defectos puntuales representan descompensación de carga en la matriz. Entonces, si va un electrón, un flujo de electrones, pues este defecto va a permitir la recombinación de estos electrones, ¿no? Y entonces vamos a tener una pérdida de energía. Podemos, en el caso de la concentración de vacancias, pues podemos nosotros calcular la concentración en un material en particular a través de esta expresión, en donde nosotros, si queremos calcular el número de vacancias, que es esta parte, ¿no? NV es número de vacancias, vamos a tener que esté en función del total de sitios ocupados por los átomos, es decir, el número de átomos que tengo en la matriz, y bueno, voy a tener que multiplicar esta cantidad por la exponencial que involucra la razón de menos la energía de activación, que es característica de cada tipo de átomo, entre la constante de Boltzmann por la temperatura a la cual se ubica el material. Con esta relación, pues nosotros podemos ir midiendo o estimando la densidad de vacancias que tiene un material. ¿Por qué creen que pudiera ser útil de manera experimental esta relación, o más bien de manera práctica esta relación? ¿Para qué ustedes quisieran calcular la concentración de vacancias, por ejemplo? Yo supongo para ver qué tan bueno es el material o si lo puedes modificar o si lo puedes manejar de alguna manera. Ok. ¿Ustedes creen que se use mucho esta relación? O bueno, que el cálculo de vacancias en general, actualmente. Pues sí, ¿no? Yo pensaría que sí. ¿Por qué? La verdad no sé porque nunca había visto la fórmula, la ecuación. Ok. Pues supongo que va algo por la temperatura, ¿no? Supongo que para procesos. Pues va más relacionado a la cuestión de la conducción eléctrica o las propiedades eléctricas. Recordemos que nuestra tecnología pues se basa en semiconductores. Para que nosotros podamos tener compuertas, por ejemplo, para hacer nuestras prácticas, para que podamos tener microprocesadores, ¿no? Para las computadoras, microchips, ¿no? Para la parte de los controladores, microcontroladores de, no sé, los ATmega, ¿no? Por ejemplo. Eh, pues bueno, requerimos una cierta calidad de un sustrato de silicio. Esta cierta calidad, pues bueno, viene dada por las obleas de silicio comercial, y esta manufactura de las obleas te garantizan que tienen ciertas propiedades de conducción y de transporte de carga.
Entonces, para este proceso, ellos tienen que monitorear constantemente la cantidad de defectos que la oblea tiene, ¿no? No hablamos ni siquiera ya de defectos sustitucionales o de intersticios, hablamos de vacancias, ¿no? Entonces, para el proceso de eliminación de vacancias, ellos toman el material, lo elevan de temperatura y al mismo tiempo en que lo elevan, pues lo van enfriando, ¿no? Ustedes se pueden imaginar un bloque como si fuera un cilindro de silicio y en donde se hace pasar o bueno, este bloque se hace pasar por una bobina de inducción magnética. No sé si las han visto. Ustedes pasan una corriente alta por esa bobina y entonces se genera un campo electromagnético tan alto que puede calentar pues lo que se tenga en medio de él, ¿no? Claro que es una corriente alterna para generar el calentamiento. Entonces lo que se hace es que se pasa este bloque por ahí varias veces y el calor lo que promueve es la reorganización de este tipo de estructuras. Entonces para realizar un proceso automático pues se requiere tener constantemente la estimación de de la cantidad, ¿no? De la cantidad de defectos, de vacancias que se tiene en el material y a partir de ello se logra realizar la recristalización y por tanto la eliminación de vacancias en las obleas de silicio y con ello pues ya se puede distribuir, ¿no? Y garantizar una propiedad determinada de características o bueno más bien estándares en las propiedades eléctricas. En la parte de defectos puntuales, pues bueno, vamos a reconocer que se tienen aleaciones, como les comentaba, y que se tienen defectos intersticiales. En el caso de las aleaciones, nosotros vamos a requerir emplear materiales pues que tengan un diámetro, perdón, similar al átomo de la matriz. Es decir, nosotros no vamos a poder formar una aleación con hierro y con carbono, por ejemplo, o con cobre y con carbono. ¿Por qué? Porque el carbono es demasiado pequeño. Entonces el carbono no va a tender a formar una aleación como tal. Es decir, el carbono no va a ocupar un lugar que normalmente se ocuparía por el átomo original. ¿Por qué? Porque es tan pequeño que va a preferir entrar en los intersticios. Incluso si quitáramos este átomo de aquí y colocáramos un carbón, el espacio que tiene circundante es tan alto que va a llegar un átomo del mismo material, lo va a ocupar y este carbono se va a ir a un intersticio. ¿Ok? Dentro de las aleaciones, pues bueno, nosotros vamos a reconocer que si tenemos una matriz y tenemos defectos sustitucionales en una proporción alta, vamos a poder hablar de que vamos a formar una aleación, ¿no? Por ejemplo, del 20%, pues ya podríamos hablar de que formamos una aleación. Incluso si tenemos una relación 50-50, pues en este caso vamos a reconocer que los átomos se van a distribuir lo más homogéneamente posible, idealmente, ¿no? Es decir, vamos a tener un átomo de un elemento, después un átomo del otro, después un átomo de un elemento, después un átomo de otro. Cuando se tenga esta distribución que es altamente homogénea, vamos a hablar de que el material está formando una solución sólida.